muchas gracias a todos por acompañarnos en este día, en el panel Una mirada a la archivística desde Iberoamérica. Este panel se presenta en el evento AERI, eh, que es el Centro de Educación e Investigación en Archivística. Es un centro que recoge a investigadores y profesionales de todas partes del mundo, y en este caso, en esta edición virtual, eh, se ha abierto la posibilidad de presentar este panel en español. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Le damos una bienvenida a los asistentes que se están conectando en este momento. Y quiero iniciar por agradecer al comité organizador del evento, entre ellos a James Lowry, a Jennifer Douglas y a Rita Novoa, con quienes iniciamos las conversaciones y la posibilidad de presentar este panel en español. Y también agradecer a mis compañeros de panel. Se los voy a presentar. Nos estará acompañando Carolina Santelices de la Universidad de Playa Ancha en Chile, Fátima Rodríguez Coya, archivera del Principado de Asturias, de Oviedo, España, y Óscar Zamora Flores, de la Universidad del Queens College, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, eh, y yo que los estaré acompañando desde Medellín, desde la Universidad de Antioquia, del programa de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Agradecerles a todos ellos por atender el llamado y de presentar una pequeña muestra de lo que hacemos en Latinoamérica para este evento internacional. También quiero dar un agradecimiento a la Universidad de Antioquia, que nos ha apoyado con todo la transmisión, a UDA Arroba, que es la unidad dentro de nuestra universidad que apoya todos los procesos de virtualidad, y también en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, el profesor Andrés Sáenz, jefe del Centro de Investigaciones, y a Jimena García, comunicadora de la escuela, que nos han apoyado pues, en este proceso. El panel que les vamos a compartir hoy no es como otros de los paneles que están articulados alrededor de un mismo tema, sino que la articulación tiene que ver con nuestras raíces y con nuestros orígenes. Es un panel de expositores de Iberoamérica, todos hispanohablantes, que buscamos presentar un poco lo que venimos haciendo en archivística desde cada uno de nuestros lugares de origen. En este sentido, vamos a presentar dos ponencias generales sobre el trabajo de la archivística y la investigación, y dos estudios un poco más concretos sobre el trabajo de la sostenibilidad de las organizaciones y los archivos comunitarios. La metodología de trabajo en la que se desarrollará el panel será unas presentaciones de 20 minutos. Cada uno tenemos 20 minutos para presentar nuestra exposición, y dejaremos las preguntas para el final. Las atenderemos por el chat y por el cajón de preguntas y respuestas. Ustedes, los espectadores, pueden hacernos las preguntas y al final abriremos la discusión para atender esas preguntas. Vamos a dar inicio entonces al panel. Voy a iniciar con mi presentación. Les voy a pedir un minuto mientras comparto pantalla. La presentación que les quiero compartir hoy es una reflexión sobre las tradiciones archivísticas en América Latina. Este trabajo hace parte de los avances del trabajo de grado de la archivística y la gestión documental en Colombia, que vengo desarrollando en mis estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona. También hacen parte de las reflexiones que, como profesora del programa de archivística, he venido haciendo durante mi desempeño docente. Y en un momento como el que estamos viviendo en América Latina, con tantos desafíos relacionados con el papel que tienen los archivos
tanto en las organizaciones como en su diseño social, es importante mirar un poco hacia atrás y ver cómo hemos construido nuestras nociones de archivo, hemos construido nuestra manera de pensar los archivos, sus usos y las prácticas para que podamos atender a esos desafíos con un poco más de conocimiento de nuestra tradición. Las tradiciones archivísticas han existido en todos los territorios, todas las comunidades, desde la aparición del hombre en nuestro planeta, han tendido a expresar una necesidad por dejar registro de sus acciones, y todas estas comunidades han desarrollado prácticas archivísticas de forma sistemática, caracterizadas por sus concepciones ontológicas y epistemológicas, por sus contextos, por el ejercicio profesional, entre muchos otros factores. Esas tradiciones archivísticas que varían de territorio a territorio están incluidas por sus prácticas singulares, por los comportamientos de la sociedad y de las personas, por los valores subjetivos de las comunidades, tanto que usan los archivos como que los organizan, y de una identidad profesional. Y estos factores están determinados por el desarrollo histórico territorial, las estructuras administrativas de gobierno que juegan un papel importante en esas tradiciones, las prácticas sociales, el uso que se le da a los archivos, el idioma y las influencias externas. A veces cuando partimos de pensar nuestros archivos en nuestros contextos, creemos que el resto del mundo los asume de la misma manera, pero en realidad cada territorio tiene una concepción diferente de los archivos, del uso y de sus prácticas, y es importante reconocer estas singularidades para que podamos entender al otro y cómo ve el registro de su información. En estas tradiciones archivísticas creo que hay dos elementos muy importantes. Es el Estado en un interés por por homogenizar las prácticas para facilitar ese intercambio de datos y de conocimientos, que lo podemos ver reflejado en las normas, pero también existen un sinnúmero de variaciones locales, de soluciones alternativas a problemas propios, de prácticas marginales que quedan un poco invisibilizadas, pero que existen y que son muy importantes para nuestras tradiciones y que solamente en los últimos años estamos reconociendo. Eh, América Latina es un territorio muy extenso, va desde lo que conocemos como el Río Grande en México hasta el Cabo de Hornos en Chile, y aunque no es un territorio homogéneo, es un territorio bastante diverso. Sí tenemos en términos archivísticos unas líneas generales en las que podemos identificar unas tradiciones que nos cubren a todos. Yo lo que les quiero compartir son 5 momentos claves en el desarrollo de esa tradición archivística que determinan lo que somos hoy en la actualidad. Quisiera partir de la América prehispánica, y voy a hacer un paréntesis aquí porque obvié un punto que quería hablarles al inicio. Por pedido del comité organizador, es importante que hablemos de las comunidades indígenas de nuestros territorios, y yo estoy transmitiendo desde Colombia, donde tenemos un sinnúmero de comunidades indígenas en la actualidad, como las comunidades Nasa, Chimila, Wayuu, Kogi, Arhuaco, Guane, Muisca, Pijao, Huitoto, Nucacmacú, entre muchos otros, y estoy transmitiendo desde Antioquia, desde Medellín. Antioquia es un territorio con comunidades indígenas en Verá. Y cierro el paréntesis, porque pensar en las tradiciones archivísticas en América Latina es partir de un momento en la América prehispánica, donde existieron muchas expresiones de registro de información que se invisibilizaron o que se eliminaron después de la llegada colonizadora. Aquí solamente mencionarles 3 expresiones de 3 culturas diferentes, de pueblos que habitaron todo el territorio, conocidos pues por todos en su mayoría, como la Piedra del Sol en los mayas, los payares tallados, la escritura moché, o los quipú del sistema de conteo inca. Algunas de esas expresiones fueron eliminadas, pero otras fueron invisibilizadas y permanecieron y se transformaron como prácticas marginales. Otro momento importante para nuestra tradición archivística es la conquista y la colonia.
Estamos hablando desde el siglo XV hasta el siglo XIX aproximadamente, y es un periodo muy extenso en el que todas las estructuras administrativas, en su mayoría españolas, también colonizadores de otros territorios llegaron, pero me voy a referir sobre todo a las estructuras españolas, eh, administraron unos territorios en la distancia a través de documentos, y el archivo como eh, centro del control del poder fue una estructura muy importante para la administración y aportó eh, tres elementos muy importantes para el desarrollo de los archivos. El primero, la tradición de documentar todas las acciones del Estado. Es una tradición que todavía es muy palpable en América Latina. En todos los documentos están las acciones del Estado, aunque no necesariamente se lleven al ejercicio práctico. El control de los documentos y los primeros procesos de tratamiento documental nos llegan con las prácticas archivísticas españolas y la creación temprana de archivos locales, porque la administración colonial se basó en una red de, de, de villas y de ciudades. Todas tenían archivos y fueron el germen de los archivos que se crearon posteriormente en el siglo XIX. Eh, Nos llega una tradición que se estaba gestando en Europa, una tradición latina sobre el manejo de los archivos, a diferencia de otras que se estaban también gestando como la registratura o la registry propias de otros territorios como Alemania o Inglaterra, más centradas en los archivos administrativos, y estas más centradas en los archivos históricos. Otro tercer momento que es importante para nuestra tradición archística son todos los procesos de independencia. Este mismo territorio que cambia administrativamente a partir de los inicios del siglo XIX empieza un proceso de independencia desde 1809 y cambian todas las estructuras administrativas a estados republicanos. Y los archivos juegan un papel muy importante en este momento. Las élites hispanoamericanas partieron de todos los modelos republicanos y latinos de tipo francés para el establecimiento de los aparatos administrativos y trajeron toda la tradición archivística, el archivo histórico, el archivo como parte del patrimonio de la nación y como culto de esas nuevas naciones que se buscaban legitimizar. De ahí nos viene esa fuerte importancia por el archivo histórico que va a permanecer durante varios años hasta mediados del siglo XX. Acá un pequeño ejemplo de los años de creación de nuestros archivos nacionales. Todas nuestras repúblicas crearon sus archivos nacionales desde mediados del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, y que van a ser ejes fundamentales de la práctica archivística durante todo el siglo XX. El cuarto momento lo ubico entre 1940 y 1980, el periodo de posguerra en el que la archivística latinoamericana va a tener un impulso muy importante. Tres momentos fundamentales: la creación del Comité de Archivos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, promovido por la OEA; la creación del Centro Interamericano de Formación de Archiveros en 1974, liderado por Aurelio Tanodi en Argentina; y la creación de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Tres, tres momentos que ayudan a delimitar una tradición archivística propia, que incluye toda la herencia colonial española, toda la herencia de los archivos históricos que vienen del siglo XIX, productos de la Revolución Francesa, y que se define a sí misma en un documento muy bonito llamado la Carta de los Archivos Americanos, en el que se asumen los archivos en su dimensión administrativa y patrimonial, cosa muy diferente a lo que sucedía en otras partes del mundo como los Estados Unidos, donde los archivos nacionales se convirtieron en eje del trabajo archivístico y fueron depositarios del patrimonio y entes reguladores de la práctica archivística local. Asumimos la tradición archivística norteamericana que nos llegó en este momento a través de lo que nosotros denominamos gestión documental. Se fortalecieron todos los archivos generales y aparece la formación archivística especializada. El quinto momento, 1980-2020, en el que nos encontramos, ha sido un momento de intercambio internacional y de normalización. Quiero resaltar el papel de España en este intercambio internacional con instituciones como la Agencia Española de Cooperación, el programa Iberarchivos, ADAI,
pero también el intercambio con el Consejo Internacional de Archivos y con la Asociación Latinoamericana de Archivísticas. Y otro intercambio internacional que viene de la investigación científica, porque estamos en un momento de profesionalización y formación posgraduada donde la producción y la investigación científica ha crecido y ha permitido el intercambio con archivistas de todas partes del mundo. Pero también ha sido un momento de normalización internacional donde hemos tendido a consolidar los sistemas y la institucionalidad archivística alrededor de temas como la gestión documental, el documento electrónico, la preservación digital, los archivos especiados, la normalización archivística y el acceso a la información. En este mismo momento quiero resaltar un proceso muy interesante que viene sucediendo en las últimas décadas y es el reconocimiento de nuestros contextos sociales y la importancia de los archivos comunitarios, los archivos de derechos humanos y los archivos personales en nuestra tradición archivística latinoamericana. Esta tradición ha tendido a, a ser bastante institucional, bastante estatal. Sin embargo, apenas estamos reconociendo a través de los procesos sociales y los conflictos que hemos vivido en nuestro territorio como estos archivos comunitarios, los archivos de las organizaciones sociales y de las personas están contribuyendo con el enriquecimiento de la tradición archivística que veníamos viendo tan institucional. A manera de conclusión, por efectos del tiempo no puedo profundizar mucho en cada uno de estos aspectos. Eh, Quiero reconocer a manera de conclusión el papel del Estado y la institucionalidad archivística en nuestro territorio latinoamericano. Ha sido importante a pesar de que eso no se vea necesariamente en archivos con una inversión, archivos organizados en todas las localidades. Sin embargo, la presencia del Estado ahí como ente regulador y como depositario del patrimonio de nuestros países. Sin embargo, siempre han existido múltiples y diversas prácticas archivísticas que hemos dejado de forma marginal. Han existido desde antes de la colonia, pero las hemos invisibilizado. Y solo en las últimas décadas se han venido reconociendo, no solamente en su labor, sino también reconociendo dentro de las normatividades nacionales y nos han ayudado a reflexionar de manera muy importante, a repensar el ejercicio y los conceptos archivísticos y a entender que nuestros archivos no son solamente lo del Estado y de las organizaciones, sino también de las personas y de las comunidades que aportan a nuestra sociedad. En América Latina existe una tradición archivística construida desde múltiples influencias. Tenemos influencias latinas, influencias francesas, españolas, pero también tenemos influencias norteamericanas y en las últimas décadas influencias, por ejemplo, australianas. Sin embargo, hemos construido una noción propia de los archivos, una forma propia de entender nuestros archivos que es importante reconocerla para que entendamos a la hora de que lleguen nuevas influencias nuestras particularidades locales. Debemos reconocer esas singularidades y esto es una invitación a que se hagan estudios propios en cada país. En eso debo reconocer el trabajo que viene haciendo el grupo de estudios sobre historia de la archivística en América Latina e invitar a otros investigadores a que piensen esas singularidades locales que nos ayuden a formar archivistas conscientes de su entorno, sensibles y empáticos con los desafíos sociales que experimentan en nuestros territorios para que atendamos esos desafíos sociales que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, eh, voy a darle el paso a la siguiente panelista, la profesora Carolina Santelices. La profesora es directora del Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha y coordinadora del Magíster en Bibliotecología e Información de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Adelante, Carolina. Muchas gracias, María Cristina. En primer lugar, saludo a quienes nos acompañan en este panel y agradezco la invitación por parte de la Universidad de Antioquia, que fue el puente para que pudiéramos estar el día de hoy participando en este evento tan importante como es AERI. Voy a compartir pantalla.
Bien, ahí estamos bien. Bueno, lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes es una mirada muy general a la investigación archivística en Iberoamérica y que podamos reflexionar respecto a los desafíos y proyecciones que hay desde la disciplina. Para contextualizar, la investigación científica en archivística, al igual que en otras áreas del conocimiento, ha estado condicionada por las prácticas de producción de conocimiento científico, eh, que a la vez tienen directa relación con los procesos de comunicación científica. Cuando hacemos referencia a la comunicación científica, estamos haciendo mención a todos los procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica hacia la sociedad y constituye el mecanismo principal de existencia y desarrollo de la ciencia. ¿Qué características ha tenido la comunicación científica, principalmente en el ámbito latinoamericano y en lo que tiene relación con el ámbito académico, universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación, que ha estado condicionado las últimas décadas a los aspectos que tienen relación con la visibilidad de la investigación científica, con las políticas de internacionalización del ámbito de ciencia, tecnología e innovación, y principalmente con el cumplimiento de indicadores o métricas, como es el caso del factor de impacto, del cuartil, del índice H, que van condicionando la forma en que los investigadores comunican el resultado de sus investigaciones. Si bien ha habido iniciativas respecto al acceso abierto, sigue predominando en el ámbito latinoamericano por el cumplimiento de estos indicadores, principalmente desde el ámbito académico, la publicación científica en revistas de corriente principal, esencialmente en Web of Science y Scopus, que son los dos grandes proveedores de revistas científicas a nivel global. En términos metodológicos, lo que vamos a revisar responde a un pequeño estudio descriptivo en donde se utiliza un método mixto, tomando algunos elementos del método cuantitativo y otros del método cualitativo, a partir de una investigación documental con una data que se exporta desde Web of Science y Scopus, y donde revisamos de modo muy macro algunas métricas de actividad e impacto, también algunas métricas relacionales de primera generación y de segunda generación, para posteriormente proceder a un análisis cienciométrico y a un análisis de contenido cualitativo a partir de los abstracts de estas investigaciones. Vamos a mirar un poco el panorama de la investigación archivística en un contexto global, luego en Iberoamérica, para terminar finalmente mirando cuál es la situación de América del Sur. La producción científica analizada corresponde al periodo 2011-2020 y en el caso del corpus del estudio, en Web of Science, tenemos 1.234 documentos resultados de investigaciones esencialmente, en Scopus 8.069 documentos. Para efectos de la muestra que corresponde a la producción científica de Iberoamérica, en Web of Science quedamos con 275 documentos y en Scopus con 540 documentos. Los criterios de inclusión dentro de la muestra son filiación país, categorías de Web of Science, subject areas de Scopus y el periodo temporal que les comentaba anteriormente, que es 2011-2020. Respecto a las unidades de análisis, tanto para WOS como Scopus, es lo que pueden visualizar en el costado derecho de la diapositiva, N, que sería el total de documentos analizados, las autorías, instituciones, países y author keywords. ¿Cuál es el panorama global en materia de investigación científica en archivística?
tenemos que la investigación que está publicada en revistas de corriente principal, tanto en Web of Science como en Scopus, nos da una tendencia que tiene relación con que gran parte de la producción visible en estas bases de datos corresponde, en el caso de Web of Science, acá en la parte superior podemos visualizarlo, a investigaciones con filiación país Estados Unidos, Brasil, Rusia, España, Sudáfrica, Inglaterra, Canadá, Italia, Australia y Ucrania. Los 10 grandes productores de conocimiento científico a nivel global son países que en general son los grandes productores de conocimiento científico prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Podemos ver que de un contexto de América Latina, solamente Brasil tiene presencia a un nivel global dentro de los grandes productores de conocimiento científico en archivística. La situación es similar en el caso de Scopus, donde Estados Unidos se posiciona como el principal productor de conocimiento científico. Luego tenemos Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Canadá, Brasil, España, Italia, Suecia, Francia. Por tanto, la situación es similar. Nuevamente, si lo miramos desde una perspectiva de Iberoamérica, Brasil y España serían los únicos países que tendrían producción en tanto grandes productores de conocimiento científico. ¿Cuál es la realidad en el ámbito iberoamericano de forma más específica? En el ámbito de Web of Science, tenemos que Brasil concentra el 43% de la producción científica iberoamericana, España un 39% y los países restantes concentran el 18%, que es básicamente Portugal, México, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Venezuela, Ecuador y Uruguay. En Scopus la situación es similar. España en este caso concentra un 40% de la producción científica en archivística, Brasil un 22%, Portugal un 11% y los países restantes un 27%, teniendo presencia México, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Guatemala. ¿Qué elementos van condicionando las prácticas de producción de conocimiento científico en el ámbito de la archivística y la visibilidad en estas dos grandes bases de datos que es Web of Science y Scopus? Uno de ellos que tiene bastante peso en las características de la producción científica y en los hábitos de publicación de los investigadores es la colaboración científica. En el caso de Web of Science, la colaboración científica está dado por un conjunto bastante reducido de instituciones que mantienen una tasa de colaboración significativa, siendo las más importantes la Universidad de Brasilia, la Universidad Estadual Paulista, Universidad Federal de Minas Gerais, Universidad Federal Fluminense y la Universidad Complutense de Madrid. En el caso de Scopus, la situación es bastante similar y los top 5 en materia de colaboración científica en archivística son la Universidad de Salamanca, la Universidad de Antioquia, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Brasilia. Como podemos visualizar, la colaboración científica se da prácticamente en universidades brasileras, algunas universidades españolas y la Universidad de Antioquia en Colombia, no teniendo presencia dentro de los países con mayor tasa de colaboración, el resto de países latinoamericanos, como es el caso de Chile, de donde yo provengo. En relación a la productividad de los autores, si hacemos una medición de este conjunto de datos analizados, tanto en Web of Science como en Scopus, encontramos que solamente en Web of Science hay un autor altamente productivo y hay un fenómeno bastante particular que tiene relación con el índice de transitoriedad.
¿A qué hacemos referencia con este índice? A que 410 autores solamente tienen una contribución dentro del conjunto de publicaciones que hemos analizado. En el caso del autor altamente productivo dentro de la data analizada en Web of Science, corresponde a un investigador de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. La situación en Scopus es bastante similar, pero acá encontramos que la curva tiene una característica distinta y aparecen dos autores altamente productivos. Nuevamente, este factor condiciona el conjunto de la producción de documentos visibles en Scopus, un índice de transitoriedad de 945 investigadores que solamente tienen una contribución en este conjunto de datos que hemos analizado, y los autores altamente productivos en el caso de Scopus corresponden al mismo autor de la Universidad Estadual Paulista, que era el autor altamente productivo en Web of Science, ya esta investigadora de la Universidad de Antioquia, que es quien concentra el segundo mayor número de contribuciones en Scopus. En relación a las temáticas abordadas, ¿qué nos encontramos en ambas bases de datos? Como ustedes pueden visualizar acá en la red, este es un análisis de las author keywords de 275 artículos científicos, en donde analizamos 929 author keywords que se encuentran en cada uno de los trabajos publicados. El mayor peso de ocurrencias dentro de la red lo encontramos con los descriptores que ustedes pueden visualizar acá a la derecha, Archival Science con 54 ocurrencias, luego archivos, tenemos Records Management, archivos audiovisuales, documentación audiovisual, y temas vinculados básicamente a gestión documental, preservación digital y en una menor escala temas vinculados a memoria, archivos universitarios, etc. Características de la producción en Web of Science. Es importante mencionar que Archival Science no tiene una categoría propia dentro de Web of Science y los trabajos se encuentran publicados en revistas de corriente principal que están bajo las categorías de Information Science and Library Science, de Historia, de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información. Pero un modo muy general, ¿cuál es la tendencia de la producción científica en Web of Science? Gran parte de los trabajos están orientados a la práctica archivística y en un grado muy menor hay algunos estudios que hacen referencia a la teoría archivística desde una perspectiva iberoamericana. En el caso de Scopus, la situación es bastante similar. Acá el análisis concentra 1910 author keywords, que es la red que ustedes pueden visualizar a la izquierda, y los descriptores son bastante similares a los que visualizábamos en la data de Web of Science, Record Management, historia, archivos. Aquí también toma presencia el trabajo archivístico que se desarrolla desde el ámbito de la salud, lo que tiene relación con archivos electrónicos en el ámbito de la salud, algunos estudios que están orientados hacia los archivos históricos también, y nos encontramos con una situación idéntica a la de Web of Science. Tampoco tenemos una categoría propia dentro de Scopus, y las investigaciones que están publicadas, los resultados de investigaciones, están encuadrados dentro de las subject áreas de Scopus, que es Ciencias Sociales, Library and Information Science, Arte y Humanidades y Ciencias de la Computación. Nuevamente la tendencia que encontramos en relación a los temas de investigación están principalmente abordados desde la óptica de la práctica archivística,
y un número menor de investigaciones que abordan algunos aspectos de la teoría archivística. Para ir finalizando, ¿qué desafíos y proyecciones tenemos en relación a la investigación científica en el ámbito de la archivística desde una mirada de América del Sur en este caso? Que es necesario avanzar en aspectos que están relacionados a la visibilidad de la producción archivística latinoamericana. Todavía podemos visualizar al analizar estos conjuntos de datos de artículos científicos en un periodo determinado, como fue en este caso entre el año 2011 y 2020, que existen ciertas tensiones o límites no muy definidos aún en relación a lo que es la teoría archivística, la metodología archivística y la práctica archivística. Y adicionalmente hay algunos elementos bastante relevantes en el desarrollo de América Latina, que no es un tema que emerge en los últimos años, sino que son fenómenos sociopolíticos que vienen desde la década de los 80 y en donde lo que tiene relación con el repertorio simbólico en torno a la memoria está permanentemente en tensión entre lo que tiene relación con el recuerdo y el olvido, como una suerte de temporalidad no sellada, que también sería la condición metafórica de una memoria o de memorias cada vez más activas y desconformes. ¿Qué ha producido este fenómeno que se viene desarrollando las últimas 4 décadas? Que el archivo en América Latina se constituye como un objeto de reflexión, estudio e intervención, y encontramos un sinnúmero de iniciativas que empiezan a emerger y que tienen relación con los fenómenos políticos, sociales que les mencionaba anteriormente, como los procesos de resignificación y la tríada archivo, memorias y derechos humanos, archivos para la paz y todos los contextos vinculados a las historias de resistencia, archivos de los pueblos originarios, algunas experiencias decoloniales bastante interesantes. En el caso de Chile tenemos iniciativas que tienen relación con nuestro pueblo mapuche, con el pueblo aymara, también archivos de mujeres y géneros y todas las implicancias dentro de los espacios públicos y privados, y archivos de memorias diversas, esencialmente vinculados a las disidencias sexuales y a los colectivos LGTB+. En ese sentido, si bien tenemos iniciativas muy interesantes de abordaje del archivo como un objeto de reflexión, de estudio, de intervención, aún nos toca hacer el tránsito hacia la visibilidad de la producción archivística que emerge desde el ámbito de la investigación científica. Tenemos algunos elementos que nos han condicionado. En el caso de América Latina, una escasa formación de posgrado en el ámbito de la archivística. La oferta de posgrado es bastante limitada en relación a Estados Unidos o a Europa. También que la enseñanza de la archivística en algunos países latinoamericanos se encuentra incorporada dentro de los planes de estudios del área de bibliotecología o ciencias de la información. En ese sentido, los desafíos son a mediano o largo plazo. Por tanto, lo que podríamos hacer en un tiempo menor es procurar una colaboración científica desde una perspectiva más interdisciplinaria. ¿De qué forma estas iniciativas podemos materializarlas a partir de procesos de investigación científica en donde el archivo que se constituye inicialmente como un objeto de estudio, podamos tener una suerte de desplazamiento y problematizar desde América Latina el archivo desde la perspectiva del sujeto? ¿Qué significados atribuyen los colectivos y los sujetos en tanto actores sociales involucrados en el proceso de constitución de archivos y de desarrollo de la archivística dentro de estas iniciativas que les mencionaba anteriormente? Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Creo que nos mostras un panorama bastante interesante y que confirma pues esa importancia que en las últimas décadas está teniendo los archivos y su dimensión social en relación con la investigación. Y creo que es importante resaltarlo. Ya tenemos algunas preguntas por nuestro cajón. Recuerden que las vamos a formular al final de todas las presentaciones. Pueden seguirlas formulando por el chat o por el cajón de preguntas y aquí las estamos teniendo presentes para el final. Vamos a continuar entonces con Fátima Rodríguez. Fátima Rodríguez es archivera del Gobierno del Principado de Asturias en España, es la presidenta de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias y es estudiante del doctorado en Ingeniería de Producción Minero-Ambiental y de Proyectos en la línea de investigación, dirección de proyectos, metodologías, viabilidad y sostenibilidad. Nos va a presentar avances de su investigación. Adelante, Fátima. Pues muchísimas gracias, María Cristina. También a la organización y a todo el apoyo que nos habéis dado pues, para estar hoy aquí. Y bueno, pues en mi caso, digamos que llego a esta investigación en lugar de desde una vía académica, más desde una vía del desempeño profesional. Y aunque bueno, ha comentado ligeramente María Cristina un poco el contexto en el que se desarrolla, pues aunque mi formación es en archivística, soy licenciada en documentación por la Universidad de Salamanca, esta tesis, buscando un poco lo que comentaba Carolina, ¿no? Esta confluencia interdisciplinar, pues a partir de inquietudes profesionales y de la experiencia de estos años, pues bueno, un intento de intentar sistematizar pues eso que vamos viendo en el día a día y también darle como una solvencia científica y un posicionamiento dentro de otros contextos. En este sentido, estoy recién iniciados estos estudios y se focalizan pues, bueno, en la gestión de documentos orientada a la sostenibilidad y a la continuidad del negocio. Parto de la hipótesis y también de la plena convicción de que la gestión de documentos es un elemento estratégico para la continuidad del negocio. Hemos visto que ya en otras ponencias y bueno, por aquello en lo que nos hemos formado, que realmente los documentos han sido un instrumento fundamental en las organizaciones, ya sean de tipo gubernamental como de otro tipo de negocios, para llevar a cabo sus objetivos y para velar por el cumplimiento de derechos y obligaciones. Y en este sentido, pues bueno, como estamos cambiando hacia unos entornos mucho más digitales y cambiantes, pues vemos que toda esta trayectoria que teníamos dentro de nuestros archivos y dentro de nuestra disciplina, pues está en un momento convulso de cambio tremendamente interesante y donde, a mi entender, considero que sí seguimos teniendo espacio, ¿no? En este sentido, desde esta investigación, un poco lo que buscaré pues, será estudiar esos criterios pues, para identificar y definir los procesos estratégicos de la organización, el cómo se documenta y también pues, bueno, sistematizar un vínculo entre dónde está esa información y esas decisiones estratégicas, esos procesos estratégicos para que un negocio tenga su razón de ser, su portfolio de proyectos y cómo eso condiciona y modula la gestión de documentos y cómo su gestión también acompaña, ¿no?, esa toma de decisiones. También, bueno, pues intentar realizar unas propuestas técnicas y procedimentales lo más ajustadas posible pues, a esa gestión de documentos estratégicos y insistiré mucho en los bajo criterios de sostenibilidad y de seguridad de la información, que sí es algo que suele preocupar muchísimo en estos entornos pues, a nuestras organizaciones. El resultado final, pues bueno, como estamos iniciando, estará por ver, el camino también nos marcará un poco los resultados, pero bueno, digamos que en este punto de partida, pues la idea es intentar llegar pues, a una metodología, a un modelo de información con unas directrices para ello. Y en este sentido, pues bueno, para acercarnos, ¿no?, inicialmente a
a este enunciado, pues me gustaría focalizar en aquellas cuestiones específicas que siempre decimos, ¿no? Que desde nuestra disciplina nos focalizamos mucho en el contexto, llamamos la atención sobre aspectos que serán importantes comprender para después conocer el porqué de planteamientos posteriores, ¿no? Y aquí, como habréis visto ya en el título, pues me parece importante detenernos en el concepto de sostenibilidad, que a día de hoy es un concepto que está continuamente en medios y en muchos textos, a veces muy, muy orientado casi ya a eslóganes y de esto que se usa para todo, pero en realidad la sostenibilidad es la cualidad de hacer algo sostenible, ¿no? de que se puede mantener durante el largo tiempo. Y aquí no necesariamente tiene por qué tener un carácter medioambiental, ¿no? Pero sí es cierto que se ha enfocado mucho en esa línea. Al final es algo que se está volviendo en un sinónimo como de algo respetuoso con la biodiversidad y el medio ambiente. Y en cierto modo, aunque esto es lo que evoca en nuestras mentes, sí es cierto que es algo que no está precisamente desvinculado de lo que serían los intereses de las organizaciones, aunque parezca que a veces pueda estar reñida una cosa con la otra o que no tenga una conexión. Así que en lugar de quedarme como una mera reflexión al aire, me gustaría focalizar sobre esos dos elementos que destaco ahí, ¿no? La dependencia de unos recursos naturales que en una gran parte son finitos y otra en la emisión de residuos. En ese análisis crítico que después veremos que también afecta y que no es ajeno a las organizaciones, pues todo este desarrollo de nuestra economía y de nuestras organizaciones en cierto modo tiene una gran dependencia de recursos naturales. Y es innegable que, bueno, pues, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, una concepción mucho más global que se está teniendo de las comunicaciones, pues al final todos estos procesos industriales y de progreso dependen de una extracción de minerales, por ejemplo, o de una dependencia del petróleo para la producción de energía, no solo para el transporte, sino muchas veces pues bueno, para dotar de vida a esas máquinas sobre las que vamos haciendo esta producción de documentos electrónicos. Un caso también que vemos a menudo y se habla mucho del PEAK, el peak oil o el peak of everything, que es un poco el pico, los límites de extracción de determinados recursos, no quiere decir que vayan a desaparecer del planeta, es decir, realmente hay abundancia, pero lo que sí nos vamos a ver afectados es que, y es sobre lo que están alertando, ¿no? Desde muchas vías, que no va a ser igual de económico obtenerlos y además su obtención, conforme se va reduciendo y van alcanzando estos picos, pues al final va a implicar unos métodos mucho más agresivos para su extracción. Aquí, por ejemplo, uno de los casos más conocidos, y vuelvo otra vez al ejemplo del petróleo, pues bueno, en lugar de poder extraerlo con la facilidad que se hacía hasta ahora, pues vemos que van apareciendo técnicas como el fracking, que son mucho más agresivas. Lo que se recupera es de peor calidad o con menor rendimiento y eso implica unos procesos mucho más agresivos. Al final, derivado de ese conjunto de elementos, pues bueno, también se van generando más residuos tanto de pues, el cambio de dispositivos a la hora de producir pues, todos estos procesos productivos, pues bueno, al final acaban generando pues, una huella ambiental también desde el punto de vista de CO2 y también bueno, pues de pérdida de biodiversidad cuando se van explotando esos entornos. Entonces, un poco esto es una primera llamada para que veamos que aunque nosotros encendemos nuestro ordenador cada día, detrás de esto hay una huella medioambiental de biodiversidad y también en determinadas poblaciones y personas que pasan factura, que no es gratuito. En ambos extremos, tanto en la parte de la explotación de los recursos no renovables como el exceso de residuos, la ciencia lleva décadas alertando y trasladando una preocupación pues, a gobiernos y a corporaciones, de ahí que sean términos que nos resultan familiares. Y sin embargo, estos mismos interlocutores al final pues, van por un lado critican esta ciencia, ¿no? que va poniendo cada vez más las alertas y llamando la atención.
al tiempo que esperan de ella una solución innovadora, una solución tecnológica que dé resultados, ¿no? Y sin embargo aquí, y esto hila en parte con el motivo de por qué esta investigación y en este contexto, es porque ya son muchas las voces que dicen que no se va a encontrar una solución meramente tecnológica, sino que además deben ir acompañadas de una serie de medidas y deben ser acompañadas pues, de medidas de tipo social y cultural. No solo que esperemos a que se desarrolle una tecnología que minimice los problemas o que maximice el uso de esos recursos, sino que también nosotros debemos ser responsables en cómo hacemos uso de ellos, ¿no? Y aquí por intentar ayudar a entender un tema que a veces sí es, lleva a veces a confusión, además tal vez se encuentre bastante politizado, ¿no? Pues aquí en un símil de a qué nos podemos referir con esto, ¿no? Y una palabra que lo suele resumir es la del decrecimiento, aunque lleva al temor de que, bueno, parece que tenemos que retroceder a una situación de vida mucho más precaria, ¿no? O que puede pasarnos una factura en nuestro confort. Y no se refiere a eso. Realmente si lo asimilásemos nuestra civilización o nuestro desarrollo a una persona que tiene sobrepeso, pues bueno, veremos que al final no implica una persona con 200 peso, con 200 kilos de peso tendría muchísimos problemas de tipo cardiovascular y para su salud. Entonces, no se trata de hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Para que esa persona no colapse. Esas medidas drásticas, si nos dejamos ir, si esa persona hubiese tomado medidas, hubiese podido tomar medidas cuando tenía menor peso, pues serían unas medidas inocuas. Cuanto más se nos descontrole esta inflación, ¿no? Esta obesidad de nuestra forma de vida, al final va a implicar medidas más drásticas. Pero en cualquier caso, el hecho de que decrezcamos, el hecho de que apliquemos medidas, digamos, para adelgazar, no quiere decir ni que esa persona deje de ser menos inteligente ni deje de ser menos bondadosa. O sea, realmente esas cualidades pueden seguir ahí. Simplemente es un tema de carácter físico que puede remodelarse, ¿no? Si atraemos este símil un poco al contexto que nos preocupa en esta investigación, pues bueno, se trata de ver cómo con las herramientas que tenemos y dándole una reconfiguración a todo ello, pues lo que hacemos es conseguir una serie de elementos informacionales que sean robustos, igual que la persona no tiene por qué ver mermada su calidad, al contrario, incluso puede llegar a hacernos mucho más resilientes y que intentemos en la medida de lo posible y tenemos herramientas para ello, pues bueno, hacerlos menos dependientes, más livianos y más versátiles, ¿no? En este sentido, un poco también para intentar traerlo a la realidad del día a día, pues vemos que en el seguimiento de la actualidad y además ahora, bueno, con los temas de pandemia, vemos que se van encendiendo una serie de alarmas que hasta ahora parecían un poco a lo mejor tenías que estar más encima de ello para hacer este seguimiento y sin embargo, bueno, pues la pandemia o por ejemplo episodios como este buque que quedó atascado en el canal de Suez nos ponen ante el espejo de que realmente tenemos una fuerte dependencia de un sistema económico y de unos recursos que llegado casos extremos donde no hay para todos, pues obviamente los precios se modulan y pues puede seguir habiéndolos, pero a lo mejor no están igualmente al alcance de todos. De ahí una llamada, pues bueno, a que tomemos medidas para eso que también, al igual que la sostenibilidad, cada día está cobrando más relevancia, más allá de términos pues de la psicología que se estaba usando hasta ahora, que es la resiliencia, ¿no? Que de repente ha empezado a salir también en muchas políticas de reactivación gubernamental y empresarial a raíz de la pandemia. En este sentido, un poco para ver qué concepción se tiene a este respecto, pues bueno, este es un gráfico sacado de la ISO 22313 que reflexiona sobre eso, cómo en el terreno organizacional es importante hacer sostenible
en el tiempo, ya no solo desde un punto de vista ambiental, sino de las propias organizaciones. Ahí también tiene cabida el concepto de sostenibilidad, ya que toda organización pues, le gustaría o tiene como objetivo hacer sostenible y mantener en el tiempo, durante el mayor tiempo posible, pues esos objetivos y esas aspiraciones de negocio, ¿no? Para eso hay que tomar medidas a nivel de dirección estratégica, que no solo deben evaluar cuestiones internas, sino también este contexto que planteaba al inicio, ¿no? de que también dependemos desde un punto de vista medioambiental de esa biodiversidad que nos dota de recursos y a la que tampoco debemos contaminar en exceso, porque nos veremos involucrados en esa dependencia. Y aquí, como decía, bueno, pues la pandemia ha revelado el impacto de que ya no estamos hablando a veces de una contingencia puntual a la que se responde y se vuelven a levantar los sistemas, sino que nos podemos enfrentar pues, a cuestiones de mercado como las que ha planteado la pandemia, donde creo que ha sido claro desde el punto de vista universitario, se habrá visto que al final pues, bueno, hay una mayor dependencia de todo lo que son pues, webcams y demás. De repente nos tuvimos que pasar todos y el que no las tenía y tuvo que ir al mercado a por ellas ha sufrido esa brecha, ¿no? que antes no existía. Roturas puntuales del suministro, temas de afectación económica por oferta y la demanda, pero también hemos visto, por desgracia, en este corto periodo de tiempo, cómo ha afectado, por ejemplo, disparos en el consumo de energía, o lo que ha sucedido en Texas, que de repente, en Texas y en Francia, ¿no? Que de repente una descompensación, una contingencia desde el punto de vista energético, a día de hoy, con la dependencia tecnológica, pues tiene mucha mayor afectación. Esto, cuando lo aterrizamos al ámbito de los documentos, pues claro, vemos que al final estamos produciendo de forma muy masiva, a veces sin control. Hablamos de los principios de la archivística, del orden original, y ahora igual estamos casi más en el desorden original. Es muy fácil ir produciendo datos, entonces es una llamada a la reflexión, ¿no? Aquí con alguna cita de Jeffrey Geo, que recomiendo algún artículo suyo en el que se plantea también estas preguntas, ¿no? ¿Podemos mantenerlo todo? ¿Necesitamos mantenerlo todo? Y aquí es donde cabe la reflexión de que podemos buscar alternativas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, desde un punto de vista de la gestión de documentos, nos enfrentamos, digamos, a la casuística diaria, donde generamos duplicidades, digitalizaciones, este nuevo entorno que además con la pandemia se ha visto todavía más disparado, donde ya sustituimos documentos escritos, ya sea, me refiero escritos a textuales, ¿no? Por videograbaciones, con todo lo que ello implica después de cara a hacer búsquedas en esa documentación y recuperar información. El constante reenvío de ficheros, buscar alternativas que en lugar de movilizar copias y más copias, pues busquemos la posibilidad del intercambio de referencias, pero eso también nos condiciona a cómo debemos producir esos documentos y cómo hacemos una gestión de versiones. Y entonces todo esto no es con frecuencia se suele orientar a que, bueno, que podemos hacerlo a través de la tecnología, ¿no? Que la tecnología va a seguir evolucionando, ¿no? Desde una visión tecno-optimista, y va a venir a solucionar todos estos problemas, igual que buscamos en Google y nos da resultados. Pero eso requiere una inversión importante, requiere que tengamos más maquinaria, requiere que tengamos una serie de recursos que no siempre nuestras organizaciones tienen a mano. Entonces aquí vuelvo a la llamada y al comentario que planteaba antes, ¿no? Y que ya se está planteando también desde otros foros científicos. No es una cuestión exclusivamente de buscar soluciones tecnológicas, sino también de ver cómo podemos modularlo desde un punto de vista de la cultura organizacional y desde una perspectiva más social. Entonces, aquí ya un poco para modo de conclusión, deciros que, bueno, en este sentido y también desde los planteamientos de esta investigación, focalizo mucho desde el enfoque desde el diseño
y no solo desde el diseño en el momento de que nos ponemos a definir esos documentos, sino también de la propia concepción de los mismos, el dónde debemos producir documentos y de qué forma podemos hacerlo del modo más óptimo posible para el negocio y para mantenerlo en todos sus usos posteriores. Y no pensando en un documento con forma de hoja, ¿no?, sino en variables de información que puedan sistematizarse y explotando todo el potencial que tenemos desde el punto de vista de la datificación, ¿no? En este sentido, dos criterios en los que considero que tenemos una formación y un punto de partida muy interesante desde nuestro perfil profesional es que aplicando criterios de valoración y esta perspectiva que tenemos de conjunto de nuestras organizaciones, pues podemos hacer propuestas que repercutan en esa resiliencia de las organizaciones, que permitan hacer sus objetivos pues, más sostenibles en el tiempo y también en buscar medios de preservación digital que les permitan pues, bueno, dar respuesta y no ver lesionados sus intereses porque no consiguen recuperar esa información. Y veréis ahí que el último punto no va muy vinculado aparentemente a la gestión de documentos, pero siempre insisto en que la considero fundamental porque aunque trabajemos con documentos, los documentos sirven a las personas y lo que hagamos con los documentos también tiene un profundo impacto en la vida de las personas. Lo hemos visto desde un punto de vista de la sostenibilidad y la huella que deja nuestra civilización en la producción de todas estas productos y servicios en los que nos manejamos, pero también a la hora de dar respuesta y de velar por sus derechos. Entonces, en este sentido, ya como cierre, me gustaría pensar que os he preocupado, ¿no?, en el sentido más etimológico de la palabra y que os haya ocupado vuestro pensamiento con antelación y que ojalá, pues bueno, desde nuestro perfil profesional también exploremos estas vías desde un punto multidisciplinar, porque es una experiencia sumamente constructiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Creo que nos pones unos temas que son fundamentales pensar en estos momentos donde desde hace 1 año y medio más o menos que llevamos trabajando y que ha incrementado el trabajo virtual, nos pone a pensar mucho en el tema de la sostenibilidad y de los documentos. Muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo preguntas en estos momentos por el chat. Les reitero que las haremos al final y si les sugieren más preguntas pueden seguirlas formulando. Muchas gracias, Fátima. Continuamos con nuestro último panelista. Él es Óscar Zamora Flores. Óscar es estudiante de maestría en Queen College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y viene trabajando en la recolección de testimonios y en archivos comunitarios de la comunidad queer en Nueva York. Óscar es de raíces latinas, de raíces mexicanas, y aunque todo su trabajo lo hace en inglés, hoy quiere honrar sus raíces compartiéndonos sus experiencias en español. Adelante, Óscar, y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero darle las gracias especialmente al comité, especialmente al profesor James Lowry por conectarnos a todos. Muchas gracias al panel por darnos la oportunidad de hacer ese primer panel en español. Como María Cristina decía, yo soy mexicano y toda la investigación y toda mi educación es en inglés, así que a veces sí tartamudeo un poco. Disculpen. Antes que nada, ahora que ya hemos visto una amplia vista de prácticas de archivística en Iberoamérica y gestión de documentos y sostenibilidad, me gustaría referirme otra vez a la presentación de Fátima y volver a preguntar, ¿qué vale la pena conservar? ¿Podemos conservarlo todo? Antes de continuar mi presentación, me gustaría darles un poco de fondo o información de dónde hago mi investigación. Queens es uno de los boroughs o condados de la ciudad de Nueva York, en el que yo me estoy concentrando es Queens, pero más
en la comunidad de mi vecindario que se llama Jackson Heights. Y algo muy importante es que Jackson Heights es demasiadamente diverso. Ya que saben dónde se encuentra Queens, me gustaría presentar el proyecto Queens Memory, de la que soy parte, de la que soy voluntario. Queens Memory es un proyecto de archivo comunitario respaldado por Queens Public Library y Queens College. El proyecto involucra a la comunidad del municipio, del vecindario, del condado a través de dos formas. Promocionando testimonios orales de residentes, vecinos, a través de diferentes medios. Todos los materiales son compartidos con la comunidad a través de Aviary, Urban Archive, un podcast series, Instagram y en el archivo de Queens Public Library y en la biblioteca de Queens College que se llama Rosenthal Library. También recolectando nuevos materiales para sus colecciones a través de programas y recursos en línea. Queens Memory invita a residentes de Queens a convertirse en voluntarios y conducir entrevistas a otros residentes de Queens o a quien tenga una conexión con Queens. También convoca a vecinos a través de redes sociales para que proporcionen sus propias fotografías digitales, materiales escaneados, negativos de fotografías, anuncios publicitarios, caricaturas, efemérides, recortes de periódicos y también grabaciones de audio del vecindario que son únicos. Ahora, a través de la pandemia, Queens Memory busca documentar experiencias y reflexiones de los documentos del condado de Queens. Su propósito es que en esta recolección de historias sea su testimonio de lucha y de resiliencia de los residentes de Queens. Aunque la pandemia fue mundial, todas las personas tuvieron una experiencia similar o completamente diferente. Los testimonios orales sirven para demostrar o exponer el acceso a recursos, la inseguridad de alimentos y ayudan a evidenciar la desigualdad económica. Ya que hemos visto de manera general de qué se trata el proyecto Queens Memory, es hora de hablar de mi investigación a través de Queens Memory. Y antes que nada, es importante definir qué es la ayuda mutua y qué es queer. La ayuda mutua definida por Dean Spade es la coordinación colectiva para satisfacer las necesidades de los demás. Usualmente la ayuda mutua surge de una conciencia que los sistemas que están en lugar no llegan a satisfacer dichas necesidades. Es decir, la ayuda mutua ayuda a recalcar lo que la comunidad carece y lo que al gobierno le falta por hacer por la comunidad. Y otro término muy importante es queer. Tal vez algunos están familiarizados con el término. ¿Qué es queer? Queer es un término general que abarca minorías sexuales que no son heterosexuales y que no son cisgénero. Originalmente, la palabra queer significa raro o extraño en inglés. En el siglo XIX se empezó a usar el término queer para describir a las personas que se creían tenían relaciones sexuales con las personas del mismo sexo. El término queer se empezó a reconocer y a usar en la comunidad gay para identificarse como parte de lo que hoy es la comunidad LGBTQIA+. Y en mi parecer, hay algunas veces en las que se pueden usar interchangeably, like las unas con el otro, like LGBTQ con queer. Ahora es importante hacer la pregunta, ¿de qué se trata mi investigación? ¿Cómo los archivos pueden ayudar a la comunidad LGBTQ+? Mi investigación busca hacer tres cosas. Documentar e inmortalizar el trabajo de la comunidad LGBTQ, no solo por la comunidad LGBTQ, sino por el resto de la comunidad también. Por ejemplo, aquí en Jackson Heights, todo lo que hace la comunidad LGBTQ por el resto de la comunidad latina y el resto de la comunidad en general. Demostrar que los archivos comunitarios y las bibliotecas pueden ayudar a mostrar la comunidad LGBTQ+ en otros ámbitos que no son la típica representación de los medios. Es decir, cualquier representación negativa que los medios ponen, que los medios hacen de la comunidad. Y además también a través de mi investigación quiero demostrar que el testimonio oral es un documento muy rico en información y que es vital para la información y también es muy útil por su enfoque abierto y por ser información de primera mano.
y también crear una historia más inclusiva. Ahora me gustaría dar un par de ejemplos del tipo de testimonios que he recolectado. Uno de los primeros es Love Wins Food Pantry. El fundador es Daniel Puerto y es de descendencia colombiana. Daniel es un activista organizador de la comunidad y proveedor de servicios, sirviendo a vecinos de la ciudad de Nueva York. Como fundador del Pantry, él se encarga de su operación. El Pantry opera desde un bar gay en Jackson Heights que se llama Prince Tavern. Aproximadamente hay un poco más de 30 voluntarios involucrados que alimentan y ayudan a más de 500 personas a la semana. La misión del dispensario es proveer alimentos en un espacio seguro para la comunidad LGBTQ, pero también para el resto de la comunidad. A través de mi recolección, mi misión es inmortalizar en los archivos la legacía de Daniel y lo que él hace por toda la comunidad. Ya que a veces, para mí es muy importante recalcar que la comunidad LGBTQ, la comunidad gay, hace demasiado por la comunidad en general, no solamente la comunidad LGBTQ, sino por el resto de la comunidad, y que a veces no se habla de eso, y siempre, no siempre, pero la mayoría de veces se tiene a la comunidad LGBTQ de cierta manera de cierta manera la comunidad es denigrada, ¿cierto? Entonces para mí es muy importante recalcar que la comunidad hace mucho por toda la comunidad. Uno de los segundos testimonios que me gustaría hablar es Queens Free Clothing. Pero antes de hablar de este testimonio oral, me gustaría hacer una nota. La próxima persona de la que voy a hablar es una persona de género no binario y sus pronombres son de género neutro. Tal vez algunos estén familiarizados y otros no, pero igual, de cierta manera, yo no estoy muy familiarizado con el género neutro en español, pero yo creo que sería una buena oportunidad para todos aprender juntos. Pero la regla va más o menos así. Los pronombres, adjetivos y determinantes que terminan en A, o sea, femenino o masculino, o U en O, son sustituidos con una E. ¿Ok? Queens Free Clothing, el fundador es Clever Enrique Vera. Su nombre artístico, Flame. Es una estilista y drag queen que vive en Jackson Heights. Durante la pandemia, él fue un voluntario en unos grupos de ayuda mutua. Desafortunadamente, esos grupos no duraron por mucho tiempo, solamente sirvieron durante los 3 o 4 meses dentro de la pandemia, y después de ahí se desintegraron. Flame decidió abrir su propio grupo de ayuda mutua al ver la necesidad de la comunidad por ropa. Y la colección de ropa en la ciudad de Nueva York es muy, muy importante porque las estaciones son demasiado extremas. Los inviernos son muy fríos y los veranos son muy calientes. Y es muy importante que las personas, la gente, tenga la ropa apropiada en cada estación del año. Además, debido a la pandemia, el número de indigentes se ha multiplicado mucho en la ciudad y es importante que estas personas tengan acceso a ropa. A través de mi conversación del testimonio oral de Clever, me fue muy claro que es necesario que los archivos deben hacer algo para demostrar que la comunidad queer es más que la representación típica de los medios, y es necesario crear una historia más inclusiva. La comunidad es usualmente denigrada, pero a pesar de eso, la comunidad queer hace mucho, no solamente por la comunidad queer, pero por el resto de la comunidad, que es lo que vengo diciendo. Mucho por toda la comunidad, pero la gente no quiero decir toda la gente heterosexual, pero la gente heterosexual o el resto de la comunidad no lo ve. Ya que hemos visto de qué se trata Queens Memory y el tipo de investigación que yo hago, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Queens Memory y los voluntarios hacen su investigación, la recolección de testimonios orales? Queens Memory usualmente entrena a nuevos voluntarios y además proporciona equipos para grabar las entrevistas. Pero debido a la pandemia se ha tenido que recurrir a otros medios. La tecnología ha sido muy importante para que la archivística siga su curso.
Queen's Memory proporciona entrenamiento en línea y además proporciona una guía. Dicha guía es una que los voluntarios pueden seguir. Responde muchas preguntas que pueden surgir a través del proyecto y también proporciona plantillas que facilitan el proceso de las entrevistas. Por ejemplo, la guía informa de diferentes opciones en las que uno puede grabar audio. Yo, por ejemplo, uso Zoom, que me parece la opción más simple, fácil de usar y es accesible para la mayoría de personas. Además, dentro de la guía también se encuentran formularios de consentimiento, plantillas de correo electrónico que facilitan la comunicación con los entrevistados y una guía para la edición de transcripciones, etc. Todo esto ayuda a que los voluntarios se enfoquen más en las entrevistas y no en el proceso, que a lo largo yo creo que afecta la calidad, ¿no? O sea, la calidad es mayor porque los voluntarios tienen que concentrarse más en la comunicación, en la entrevista, que en todo el proceso. Además, también Queen's Memory ayuda mucho a esas personas que solamente están interesados en hacer entrevistas. Entonces, hay voluntarios que solamente se enfocan en dar entrevistas y alguien más se encarga de hacer todo lo demás, de hacer las transcripciones y de todo lo que viene detrás para que Queen's Memory pueda divulgar las historias. Ya que hemos visto cómo Queen's Memory ayuda a los voluntarios, algo que en las entrevistas han surgido temas en común y creo que es algo que vale la pena indagar. En el futuro, si alguien quiere investigar cómo la pandemia afectó diferentes aspectos de la vida de los residentes de Nueva York, estos testimonios son muy útiles. Pero también yo invito a otros lugares, a otras bibliotecas, que surjan otros proyectos como este para que la historia oral, los testimonios orales puedan demostrar cómo viven todos, cómo todo el mundo vivió la pandemia, pero no solamente la pandemia, sino la vida general de todas las personas en todo el mundo. Uno de los temas que ha surgido en las entrevistas es los temas de la falta de dinero y cómo las personas han sido afectadas económicamente por la pandemia. Hay personas que usaron sus ahorros de la vida para poder sobrevivir. Y, o sea, en la ciudad de Nueva York, o sea, casi, imagínense, una de las ciudades más ricas del mundo y gente de verdad tenía que ir a estos pantries como el que fundó Daniel Puerto para buscar comida porque no tenía nada de dinero, porque hay gente que vive al día de cheque a cheque, que no les alcanza para nada más que justamente para la renta, la comida, todos los biles, o sea, la luz, el gas y todo eso. Y también uno de los temas más preocupantes que espontáneamente surgió es el tema de la ansiedad dentro de lo que es la salud mental. Varios entrevistados reportan que nunca habían sufrido de ansiedad o ataques de ansiedad, pero dentro de la pandemia esas mismas personas han desarrollado una ansiedad crónica. Si alguien quisiera investigar el efecto que tuvo la pandemia sobre la salud mental de los residentes de Nueva York, yo creo que los testimonios orales serían un buen paso para encontrar información de primera mano. En conclusión, como archivistas tenemos que tener en cuenta la importancia de documentar el trabajo de comunidades marginales y así construir, evidenciar e inmortalizar la historia de comunidades menos visibles y por ende crear una historia más inclusiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Oscar. Creo que nos planteas un tema bastante interesante e importante en nuestros contextos. Y quisiera pasar al tema de las preguntas. Tenemos varias preguntas para todos los panelistas y voy a agruparlas por panelista. Hay dos preguntas para Carolina. De todas maneras, las personas que quieran hacer alguna otra pregunta pueden seguirlas haciendo por el chat. Para Carolina, pregunta Ángela Liliana Ramírez, ¿qué estrategias se pueden proponer para incrementar la producción científica archivística?
y qué nivel de impacto de estas investigaciones archivísticas hay a nivel global, o si existen investigaciones de este tipo en cada país. Muchas gracias, María Cristina. Voy a partir por la segunda pregunta. En relación al impacto, bueno, si lo tomamos en un contexto global, nos encontramos con que los grandes productores de conocimiento científico en el ámbito archivístico son básicamente los grandes productores en todas las áreas del conocimiento. Estados Unidos, como les mencionaba anteriormente, es el mayor productor tanto en Scopus como en Web of Science, y el impacto de las investigaciones publicadas es bastante alta en cuanto la tendencia o los hábitos de publicación de investigadores con filiación desde Estados Unidos es publicar en revistas de corriente principal del cuartil 1, básicamente. Pero si nos vamos al contexto latinoamericano, encontramos un fenómeno absolutamente distinto, como es más incipiente el desarrollo de investigación científica. Gran parte de los trabajos están publicados en revistas de corriente principal del cuartil 4, solo algunos podemos encontrar en ocasiones en revistas del cuartil 3, y en lo que respecta a los investigadores propiamente tal, es un poco complejo hablar de una comunidad de investigadores, porque tenemos un alto porcentaje de autores que solo han publicado un trabajo en un periodo de 10 años en estas bases de datos. Pero ¿quiénes les comentaba, por ejemplo, los autores altamente productivos? Que teníamos básicamente a José Augusto Chávez Guimaraes de la Universidad Estadual Paulista y a Orlando Jaramillo de la Universidad de Antioquia. Ambos tienen un índice H5 en Scopus, por ejemplo. Que eso significa que al menos 5 trabajos de estos investigadores han sido citados 5 veces. Entonces, el índice de citación, que es uno de los factores importantes al momento de medir el impacto de esta productividad científica, es bastante bajo, aún considerando que son los dos investigadores que tienen mayor impacto dentro de la producción de estas bases de datos. En ese sentido, todavía hay un trabajo por hacer en lo que respecta a la investigación científica y al impacto de las publicaciones, que tiene relación con la poca producción científica visible en estas bases de datos. Y en relación a estrategias, ¿qué podemos hacer para revertir eso? Puedo hablar desde la realidad que conozco, que es Chile, que es compleja en materia de investigación archivística porque no tenemos formación profesional de archivistas en Chile, no tenemos programas de posgrado consolidados en la materia, y en ese sentido una estrategia que nos queda es la colaboración científica. ¿De qué forma tenemos la capacidad de establecer nexos con investigadores de otras disciplinas, una mirada más interdisciplinaria al trabajo de archivo, como se está haciendo actualmente en algunas áreas emergentes? Hay un trabajo muy interesante en el ámbito de las artes visuales en Chile en relación a activar la mirada de las mujeres en el arte a partir de los archivos. ¿De qué forma hacemos alianza y podemos configurar una colaboración científica que nos permita tener mayor presencia en estos índices internacionales? Carolina, voy a hacerte otra pregunta que hace una asistente por el chat, María Fernández Alencar. Ella pregunta qué relación encuentras entre la ciencia de la información, entendida como una disciplina que en algunas partes es diferente o que en otras partes incluye la archivística, con la archivística por la presencia de esa relación constante en tu trabajo. ¿Desde qué perspectiva? Hay que... No, Te no voy a logro leer, tenemos la comprender el pregunta aquí, alcance de la las pregunta. hace en portugués. Dice, profesora Carolina, ¿qué piensa respecto de las relaciones de la ciencia de la información con la archivística, ya que es constante esta relación en el nivel institucional en el panorama presentado? La pregunta está hecha en portugués, te la planteo en español. Gracias, María Cristina. Bueno, yo creo que los resultados de este pequeño estudio es bastante evidente.
si consideramos que la disciplina archivística ni siquiera tiene una categoría propia dentro de los índices internacionales que son los más importantes a nivel global, y la investigación se enmarca en áreas que están dentro de Library Science and Information Science. Una probablemente puede ser por el escaso desarrollo de investigación. Hay un pequeño número de publicaciones en relación al total global, por ejemplo, de Library Science and Information Science. Y lo otro, lo que mencionaba anteriormente, que está vinculado a que hay países, como el caso de Chile, que no existe independencia en la formación en el ámbito de la archivística, sino que esta se enseña básicamente dentro de los planes de estudio de las carreras de pregrado de bibliotecología, de ciencias de la información. ¿Qué implicancias ha tenido esto? Lo que les comentaba al final de la presentación, que tenía relación con estas tensiones o límites un tanto difusos entre la práctica archivística, la metodología archivística y la teoría archivística, en donde si profundizamos en el contenido de alguna de las publicaciones que tenemos a la fecha, nos encontramos en ocasiones incluso que hay conceptos abordados en el ámbito de la archivística que provienen desde la disciplina bibliotecológica o desde las ciencias de la información. Así que en ese sentido aún no hay límites muy definidos en el contexto latinoamericano y en países como Chile. Muchas gracias, Carolina. Esta pregunta es para Fátima. Ya Fátima respondió algo por el chat, pero sería interesante si pudieras mencionar el tema sobre los índices de consumo energético de los sistemas electrónicos y cómo este consumo afecta a la sostenibilidad, Fátima. Como ponía en el chat, y lamento porque creo que cerré con un error en un clic, cerré la posibilidad de responder en el panel de respuestas. Entonces lo he dejado en el chat. Ahí os citaba un trabajo que en cierto modo es resultado de un proyecto que se llevó a cabo entre el 2013 y el 2015, que era 4C, colaboración para el cálculo o para el cálculo de costes en la preservación digital. Bueno, es que era con las Cs en inglés, Collaboration of Clarify the Cost of Curation. Y fruto de ese proyecto se estudiaron un poco cuál era la huella de preservar dentro del ámbito digital. A raíz de ese proyecto, otro que también guarda relación y en el que están implicadas varias personas del Digital Preservation Council, que posiblemente os resulte familiar porque dentro del estudio de la preservación digital es uno de los grupos más activos. Y digamos que fruto de estos estudios, pues bueno, se está viendo qué impacto tiene la producción de documentos electrónicos, cómo conservarlos, cómo dar respuesta a una serie de condicionantes que en cierto modo no se trata de que nosotros seamos informáticos, pero es importante que como profesionales de la gestión de documentos y de la información, pues bueno, tengamos dimensión de qué compromisos a medio plazo llevan todas estas inversiones y el diseño de estos sistemas. Y bueno, esos son como los dos focos donde ha surgido una publicación técnica bastante aterrizada en lo que puede ser una estimación de los costes de energía y de recursos a nivel de gestión de documentos en un ámbito digital. La otra parte que ponía en la segunda parte de la respuesta es que en ocasiones no tenemos cálculos, digamos, aterrizados en la gestión de documentos. De ahí un poco que comparta mucho esa llamada de Carolina a que debemos afrontar más estudios de este tipo. Reconozco que por lo menos desde mi propia experiencia es todo un reto, porque a lo mejor no es un ámbito en el que estemos del todo acostumbrados, por eso necesitamos también compartir experiencias con compañeros de otras disciplinas. En este sentido, por ejemplo, en España tomo también de referencia al grupo GIT, que es un grupo de investigación centrado en energías renovables, donde al final vamos viendo
Obviamente hay capas de publicación a distintos niveles, pero se va viendo en cierto modo, a lo mejor no aprovechamos el artículo entero porque es muy técnico, pero sí vamos encontrando pistas que nos dan posibilidad de ver qué impacto puede tener dentro de nuestro ámbito profesional. Y después aquí esto también, además desde el punto de vista tecnológico, ¿no? de todas estas inversiones, otra pista se sigue mucho en las publicaciones de tipo tecnológico. Últimamente, de hecho, he puesto alguna captura de pantalla cuando hacía un recorrido por la actualidad. Vemos, por ejemplo, que se está haciendo mucho seguimiento al blockchain, en especial en su uso para las criptomonedas. Y es un caso interesante que, aunque sí es cierto que los documentos no son criptodivisas, sí es cierto que el blockchain se está planteando como una posibilidad de aplicación dentro del ámbito de la gestión de documentos y de los archivos. Los trabajos que se están desarrollando a nivel europeo, tanto dentro de la Unión Europea para regular el uso de blockchain en las administraciones públicas, como también desde el desarrollo de normas técnicas internacionales dentro del entorno ISO, que también se está trabajando en esta línea, pues lo que se está buscando es, al final, esta proporcionalidad a la que hacía llamada desde la ponencia, ¿no? ¿Es posible usarlo? Sí, pero dentro de los tipos de blockchain, en función de cuál sea la metodología que se use para garantizar su integridad, eso que llaman el problema que tenemos con lo de las criptodivisas es que para garantizar y para minar este proceso de minado se utiliza un método que es la prueba de trabajo, que consume muchísimos recursos. Estamos viendo que ante la fuerte demanda de energía que eso requiere, se está haciendo una conversión y en lugar de consumir electricidad, ahora resulta que están consumiendo pues, discos duros, ¿no? Entonces, claro, al final todo este impacto supone que eleva las exigencias, que demanda mucha más energía. De hecho, en algún titular, no sé si se lo puse en las capturas, era que se estaban mudando las granjas de criptomonedas y de minado a Teherán porque la electricidad era más barata. Entonces, estamos llegando a un universo distópico donde de repente se roban tarjetas gráficas para poder dedicarlas al minado de blockchain. Y esto, en cierto modo, también tiene un impacto en nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué debemos buscar? Pues aquello que permita mantener o dar esa versatilidad y esa respuesta ágil a lo que necesitan nuestras organizaciones, pero está claro que no podemos abstraernos del entorno. No se trata de ser informáticos, del mismo modo que en su día no fuimos papeleros porque manejásemos documentos en papel, pero sí sabíamos cuáles eran aquellos riesgos que podían afectarlos o cuáles eran aquellas circunstancias que deberíamos tener en cuenta a la hora de conservarlos, ¿no? Pues en el ámbito electrónico no deja de ser una situación similar. No se trata de que ahora de repente nos convirtamos todos en informáticos, pero sí debemos ir familiarizándonos con todo este contexto. Entonces, desde aquí vamos en una llamada a un foro como este, pues a que seamos cada día más los que podamos estar, pues bueno, pensando en soluciones y aportando. Muchas gracias, Fátima. Oscar nos acaba de compartir por el chat los enlaces del trabajo que realiza en la biblioteca de Queens, y esta pregunta es para Oscar. La hace Marta Giraldo y ella pregunta a Oscar, desde tu experiencia, ¿cómo alentar a otros estudiantes de archivística o de archivología para que se vinculen a sus comunidades a través de voluntariado y del trabajo solidario como el trabajo que tú realizas? ¿Qué nos puedes compartir? Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es importante, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mi investigación ahorita, yo lo hago desde un punto del que yo me pregunto ¿cómo quiero que mi comunidad sea recordada? ¿Cómo quiero que mi comunidad, no solamente la comunidad queer, pero sino la comunidad latina? ¿Cómo quiero que la comunidad latina sea recordada en la ciudad de Nueva York o en todo el mundo, verdad? Entonces eso es lo que más a mí ¿cómo se dice? Me da mayor fuerza para seguir. Entonces, yo creo que lo que yo le diría a otros estudiantes es que siempre piensen en qué quieren cambiar en el mundo, qué quieren cambiar
en su comunidad que quieren cambiar de su alrededor para que ellos sean recordados de una manera bien. No sé si me estoy explicando bien. Like, sí, o sea, ¿qué pueden cambiar ellos? ¿Qué creen que ellos pueden hacer para que la comunidad sea vista de otra manera positiva? Eso es a lo que me refiero. Sí. No sé si estoy diciendo bien, pero... Muchas gracias, Oscar. Y estas tres últimas preguntas son para el trabajo que les presenté. Natalia Bermúdez presenta en el caso de América Latina, pues, donde ha existido en muchos lugares complicidad de los archivos oficiales con los gobiernos represivos. Si existen cambios en la profesión y en la formación archivística que ayuden a concienciar a los archivistas en formación del uso de los archivos, de estas realidades y cómo se están formando los archivistas en responsabilidad social y derechos humanos. Natalia, yo creo que en América Latina es un trabajo todavía por hacer. La formación en archivística en América Latina ha estado orientada mucho a la técnica, a los procesos, sobre todo de la gestión documental, porque durante muchos años pues teníamos archivos en un estado de desorganización y entre los años 70, 80, 90, la formación se orientó básicamente a este fin. A pesar de que estábamos viviendo contextos sociales bastante diversos, que también tocaban la práctica archivística, la formación no se estaba ocupando de estos temas. Solamente en los últimos años, en algunos programas se están tocando estos temas y se está empezando a reflexionar sobre el uso de los archivos y a formar a estos archivistas en derechos humanos. Quiero poner un ejemplo, el de mi universidad, que creo que es un ejemplo pionero en el caso de Colombia con el trabajo de un grupo de profesores alrededor de archivos de derechos humanos, y ahí pues quiero hacer mención a la profesora Marta Giraldo, que viene liderando todo este proceso al lado de otros profesores y que se está incluyendo dentro de los procesos de formación con cursos que sensibilizan a los estudiantes y que ha generado también trabajos a nivel posgraduado y trabajos de nuestros estudiantes alrededor de estas temáticas. Sin embargo, en América Latina, aunque muchos programas empiezan a incluir estos temas, es bastante reciente la preocupación por formar a los archivistas en estas dimensiones sociales e históricas, porque nos hemos centrado mucho en el trabajo técnico. Entonces, que sea esta una invitación también a que reflexionemos sobre los currículos de formación, porque lo que nos ha mostrado un evento como este en todas sus ponencias y este panel en especial es que la archivística tiene una responsabilidad social muy grande con los desafíos que estamos viviendo en América Latina, y la formación tiene que atender a esos desafíos, no solamente en lo técnico, que es fundamental, pues porque no se puede desatender en nuestro trabajo archivístico, pero también en esa sensibilidad que deben de tener los archivistas con los derechos, con la sociedad y con las comunidades con las que trabajan. Otra pregunta tiene que ver con la formación, si existe formación archivística interinstitucional, si existen programas de cooperación internacional en América Latina. En América Latina no conozco un programa de formación interinstitucional, se están haciendo hay iniciativas por hacer programas de doble titulación entre distintos programas de América Latina, pero todavía no son trabajos muy adelantados. En el caso de nuestra universidad han habido dos experiencias de doble titulación, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, pero con programas de bibliotecología y de archivística. Y en el caso de la cooperación internacional, creo que el trabajo ha sido más por el lado de la Asociación Latinoamericana de Archivos y el programa de Iberarchivos que tiene su sede en España. Ahí ha sido un trabajo de cooperación a nivel de financiación de proyectos archivísticos para intervención. En el caso de la investigación, hay trabajos colaborativos entre universidades, pero eso tiene que ver mucho con el interés de los investigadores y con
las relaciones pues, académicas entre los investigadores. Existen trabajos de investigación, sin embargo todavía nos falta mucho trabajar en ese nivel. Y finalmente Natalia Correa pregunta sobre si existen grupos de investigación que unan a varios países o trabajos de reconocimiento de investigación a nivel internacional. Creo que en América Latina todavía no existen grupos de trabajo formalizados a nivel internacional, existe intercambio académico. Sin embargo, esta experiencia que plantea a Eric, que recoge investigadores de todas partes del mundo, no es una experiencia nueva, es una experiencia que ya lleva muchos años. Sin embargo, los limitantes con nuestra experiencia es el idioma. Hasta hace muy poco todas las ponencias eran en inglés y estaban orientadas al mundo anglosajón, y creo que al parecer esta es la primera experiencia donde se presentan ponencias de Latinoamérica en un trabajo de intercambio académico y de investigación como estos. Creo que tenemos que trabajar más por el intercambio en distintos niveles, en este caso académico y de investigación, y el trabajo virtual a los que nos ha enfrentado esta pandemia nos ha permitido encuentros como estos que a veces no eran muy posibles por el tema del desplazamiento físico. Entonces creo que es una buena pregunta para finalizar, y es reconocer la posibilidad de podernos encontrar acá con visiones distintas sobre el trabajo de los archivos, un trabajo que para todos en nuestro continente es muy importante, con el que nos enfrentamos todos los días y en el que nos sentimos tan apasionados por trabajar y poder conocer experiencias de lugares tan diversos como España, como Nueva York, como Chile y en este caso de Colombia, y todas las otras experiencias que se han mostrado en este evento, como el Caribe, como Noruega, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, Estados Unidos, entre otras experiencias que nos muestran las tendencias archivísticas y la importancia del trabajo de los archivos para nuestra sociedad mundial. Si no hay más preguntas o alguna intervención de los participantes, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en esta mañana, por sus preguntas y por reflexionar alrededor de estos temas archivísticos. Yo, si me permitís la palabra, un poco en la línea de esto que planteaban, sí os animaría muchísimo, a lo mejor aquí también parto de la experiencia personal, pero es de lo más gratificante, que no pensemos solo desde un punto de vista académico o solo desde un punto de vista técnico, ¿no? Como decía María Cristina, de trabajar solo en la excelencia técnica, que en esa también nos encontramos con muchas personas y con muchas iniciativas por las que es importante luchar, en especial los que prestamos servicio dentro de organizaciones gubernamentales, pero también lo de pisar la calle, el convivir, el conocer nuestro contexto, nuestro entorno, un poco como nos ha planteado Óscar. Al final, cuando te acercas a otros mundos sin la hegemonía técnica, porque, y aquí entra, aunque no va con el panel, sí desde el punto de vista del asociacionismo, pues he tenido ocasión de compartir espacio con colectivos de lo más diverso y es sumamente enriquecedor. En ocasiones después plantean, ¿por qué no os hacéis archiveros de asociaciones? Y creo que es importante no tanto el que vayamos como los técnicos de la gestión de documentos y de la información, sino acercarnos desde la honestidad de ver qué es lo que necesitan, cómo van generando esa documentación, no solo desde un punto de vista de coleccionar una fotografía o desde un punto de vista simplemente narrativo, sino también desde un punto de vista operativo. Todos estos colectivos, por ejemplo, que comentaba Óscar, y todas estas comunidades, asociaciones, que es el caso a lo mejor que más conozco yo desde el punto de vista del asociacionismo o movimientos sociales, que al final en su día a día, para poder llevar a cabo sus actuaciones, su razón de ser, esas, aunque no salgan publicadas en boletines oficiales, tienen una razón de ser, tienen unas funciones, y para llevar a cabo esas funciones también necesitan información, necesitan, aunque no sean documentos con membrete y a lo mejor simplemente sea una pancarta o un cartel,
no es una cuestión meramente artística, sino un modo de ejercer sus derechos y sus funciones que se canalizan también en información. Y la información lo hemos visto en muchísimos movimientos sociales a través del mundo. Puede ser el condicionante determinante para lograr sus objetivos. Y yo lo he expuesto desde un punto de vista del negocio, pero creo que desde nuestra capacitación profesional nos da una visión y una transversalidad que el mero hecho de acercarnos al terreno, observar, dialogar y escuchar es sumamente constructivo, más allá de lo puramente académico o técnico, ¿no? que podemos mostrar a veces, y para lo que también sí estamos capacitados, y deberíamos insistir en lo que decía Carolina, ¿no? En hacer esta producción científica que también acompaña a la disciplina, que se vea que realmente tenemos mucho que aportar en organizaciones y en colectivos y a nivel social. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Damos por terminado el panel y una buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.